damos inicio. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, desde la Cámara de Diputados ha llegado el reemplazo de la diputada señora Lorena Fríes por la diputada doña Javiera Morales, que estaba aquí hace un minuto. Ya. Ahí vendrá. ¿No hay más cuenta? No. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Podría decirle que la estábamos esperando, pero la verdad es que no. Nosotros estamos atrasados también. Muy bien. No. Sí, entre la carrera de Galgo y todo nos anduvimos enredando un poco. Después tenemos que ir a apoyar la carrera de Galo. No, si yo sé que tiene tiempo. Y los perritos estos. Eso me decía mi marido. Un reglamento súper estricto, la gente que cruza el rodeo, que golpea a los animales, es que así no podemos ver los robots. Allá de Valdivia no creo. Ya no es que lo que Yo tomo nota, yo. ya hablaste tu madre, o sea, no funciona la norma. Muy bien. Muchas gracias, estimados colegas. Todos parece que hemos tenido algún tipo de contratiempo el día de hoy que nos desfasó un poquito el inicio de la sesión. Podríamos decir que estábamos esperando al diputado Chalpen, pero la verdad es que no. No es el caso. Pero vamos a ver, quiero informarles para empezar que la mesa técnica ha estado funcionando bien, excepto un diputado, no es del caso nombrar porque puede ser decisión propia, pero hay un diputado que no ha enviado al asesor. Puede que hayan razones para ello, pero sin duda que sería bueno que lo evalúe porque estamos avanzando bien, están habiendo debates previos, debates que no van a ser repetidos en la sesión propiamente tal, sino que ya los acuerdos a los que llegue la mesa técnica, estando nosotros y nosotras, ustedes, las diputadas y senadoras, y nosotros los senadores y diputados, con eso ya vamos avanzando con los acuerdos, no vamos a volver a repetir los mismos debates que han tenido la mesa técnica. Entonces, solamente quiero decir eso. Segundo, quiero hacer una aclaración porque el diputado Chalper había propuesto dentro de los nombres a una persona que era asesor de la mesa técnica, y yo dije que no, y asumí la responsabilidad de aquello, porque entonces, mismo derecho para todos. Por lo tanto, todos los asesores legislativos podrían pedir el espacio para poder intervenir, lo cual puede ser, si ya lo hemos hecho antes, pero si tenemos 10 parlamentarios, no vamos a tener 10 exposiciones por cada uno de los asesores legislativos que ya han estado trabajando todos los días entre ellos. Se hizo una corrección, el diputado Chalpen cambió a su asesor legislativo y por lo tanto ese asesor legislativo hoy día ya no es asesor legislativo del diputado y por lo tanto tiene la posibilidad de exponer como un invitado que él propone, y eso lo acepté. Pero él no puede seguir integrando la mesa técnica para que todos lo tengamos claro y no haya ningún tipo de equívoco. Si usted quiere cambiar de asesor legislativo, yo jamás cambiaría a la Carolina, por ejemplo, por una exposición. ¿Ah? Jamás. Entonces, bueno, son decisiones personales, pero quiero advertir esto para que no genere ningún tipo de incomodidad, ni malestar, ni mala interpretación. ¿Ya? Tenemos dos invitados de los que se habían sugerido, ¿no? Hubo otros dos invitados que al final no pudieron concurrir, no hubo la posibilidad. De inmediato le doy la palabra. Entonces, hoy día tenemos a Paz Ciudadana, que accedió a la invitación en cuanto se le hizo llegar, y al asesor el ex asesor del diputado Chalper. Diputada Plasencia.
Gracias, presidente. Sí, yo ahí me asalta una duda con la información que usted entrega, porque no sabíamos que eso podía ser un criterio. Es decir, cambiar un asesor legislativo para que después este mismo asesor pudiera ser expositor en la comisión. No, ese es el criterio que usted expone y yo no lo comparto. Porque de hecho acá nosotros coincidimos con que la idea de tener invitados debían ser de algún modo pertinentes a la discusión. Además, estamos en una comisión mixta, es decir, aquí mismo discutimos de la cantidad de asesores y de la cantidad de invitados que tuvimos durante la tramitación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que en el fondo consideramos todos pertinente que viniera Paz Ciudadana, y así ha sido. Entonces, me confunde un poco y creo que a mi juicio no es pertinente, al menos el criterio, porque además no hay ecuanimidad. Gracias. Voy a darle la palabra al secretario para que explique una cuestión reglamentaria y después tratemos de acotar este debate porque, claro, las explicaciones se van a tener que dar, pero tratemos de legislar, que es nuestro propósito. Señor secretario. A ver, la Secretaría recuerda que en un principio la comisión acordó invitar a expertos para aportar antecedentes para el debate de los miembros de la comisión mixta. En este sentido, además, se dijo que algunos, por razones prácticas, podrían exponer ante la mesa técnica y otros ante la comisión. Respecto de estos últimos, se propusieron distintos nombres. El del ex contralor, profesor de Derecho Administrativo, señor Jorge Bermúdez. El profesor de Derecho también, don William García, propuesto por la diputada Lorena Fríes. Se propuso el nombre del ex ministro del Interior, el señor Jorge Burgos. Yo me comuniqué con cada uno de ellos y todos agradecieron la invitación, pero se excusaron de venir por distintas razones. Viaje, compromisos académicos hoy día, en fin. Entonces, en esas circunstancias se planteó, en definitiva, lo que ocurrió fue lo expuesto por el presidente, que quedaron con disposición manifestaron disposición a venir y con posibilidad de contar con el tiempo suficiente la Fundación Paz Ciudadana y el Instituto Libertad y Desarrollo. Eso es lo que puedo informar, presidente. Muy bien, o sea, tenemos confirmado Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo. Y nada más. Ya, ok. Bueno, en ese contexto, yo respondo, a ver, esperábamos no ocupar más de una semana para escuchar. Y por esa razón se dejó abierto a que cada uno de nosotros pueda expresar un nombre y acordamos también en que en base a mi atribución yo podía definir cuáles iban a hacer exposiciones directamente a la mesa técnica y cuáles traerlos al interés general de las y los parlamentarios. Como eso no ocurrió, porque en definitiva, por las razones que explicó el secretario, de los 5, 3 expositores desistieron, dieron explicación. En el caso de Jorge Burgo, él dijo que no podía, pero entregó un escrito que lo hizo saber, porque él es miembro del directorio también de Paz Ciudadana, entiendo que se comunicó con ustedes. En el caso del excontralor no tuvimos respuesta, aparentemente no estaba, y de otra persona más o menos la misma situación. Entonces al final quedan 2 o 3. Por esa razón, cuando el diputado Chalper insistió en su postura, yo considero que si él no va a seguir siendo asesor y es un profesional del área, no tenemos ningún inconveniente para que exponga. Finalmente todo eso se resuelve en la sesión de hoy. Así las cosas, no va a haber otra sesión para escuchar. O sea, hoy día nos concentramos en eso y el capítulo se cierra aquí. Y por lo tanto esta sesión la vamos a dedicar a eso. Habíamos dicho una semana para escuchar la sesión de hoy, la de mañana, y no más, aparte de lo que pudiésemos escuchar en la mesa técnica. No va a ocurrir. O sea, hoy día cerramos. Yo espero que además, hoy día, estimadas y estimados colegas, votemos a lo menos los artículos que la mesa técnica definió como fácil despacho. Por esa razón, le señalo al señor diputado que si tiene a bien, mande a alguien
a la mesa técnica, porque entonces nos ahorramos una serie de explicaciones que ya fueron dadas en la mesa técnica. Hoy día les traemos una propuesta de votación de 3 artículos de fácil despacho que son ordenamientos de redacción, no involucra a otros artículos que vamos a tener que debatirlo, sino que es sencillamente una cuestión de orden. Y por lo tanto vamos despachando rápidamente para no tener que volver a dar toda la explicación. Muy bien, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Presidente, sin el ánimo de controvertir lo que plantea usted y el señor secretario, lo que a todas luces, por lo menos en mi opinión, quedó sentado, es que, como en esta instancia, que no solo tiene un correlato del punto de vista de ambas cámaras, sino también un correlato de conformación y proporcionalidad política en la discusión. En segundo lugar, había consideración de que tanto en el Senado, entiendo, pero particularmente me corresponde hablar por la Cámara, tuvimos más de 24 invitados en casi 12 o 13 sesiones, donde escuchamos los planteamientos de los distintos sectores políticos y centros de estudio. Había consideración de eso. Lo que yo entendía era que nosotros de manera excepcional en esta comisión y en esta instancia iban a participar instituciones. En este caso en particular, a todos nos da seguridad y certeza la independencia y el trabajo que desarrolla, independencia desde el punto de vista político también, y lo planteo de esa manera, Paz Ciudadana, como un ente que tiene no solo expertise, sino que ha participado en todos los debates legislativos en varias instancias en seguridad. Entonces, independiente de la condición de ex asesor, de partícipe en la comisión técnica, y hoy día venir a plantear a toda la mesa respecto de su opinión respecto al proyecto, ahí yo tengo un óbice, señor presidente, porque yo creo que también debemos cuidar en el ánimo de desarrollar de buena manera esta comisión los equilibrios políticos y visiones ideológicas respecto de un proyecto. Claramente Libertad de Desarrollo, legítimamente, como ex asesor de Diego por su intermedio, no me cabe ninguna duda que tiene una expertise, pero tiene un umbral, por denominarlo ideológico, de un cierto sector. Y lo que sería ecuánime para mantener los equilibrios también en este seno es que también hubiera otra persona que pudiera ideológicamente tal vez también contraponer esas posiciones. Entonces, yo lo que me permitiría sugerir, presidente, usted es quien resuelve, sin subestimar en caso alguno el expertise y la capacidad de los profesionales que exponen, es que nos limitemos a lo institucional para no alterar los equilibrios o ecuanimidad que conforma e informa esta comisión mixta, presidente. Sí. Diputado Charpen, y vamos cerrando el punto porque queremos avanzar. Primero saludar a la ministra Toá. Yo creo que aquí, presidente, yo quiero ser bien preciso. La persona que es objeto de esta conversación no es asesora legislativa mía. Es una persona experta que, ante el llamado que hizo esta comisión por incorporar gente experta a la mesa técnica, estimé que era pertinente que él participara de eso. Pero puesto en la disyuntiva de que él viniera a iluminar la conversación y que participara ahí, yo ahí sí voy a poner un asesor legislativo mío, pero me parece que acá se está cometiendo, por decirlo de alguna manera, una imprecisión, porque la persona de la cual estamos hablando es una persona que, más allá de su pertenencia a un instituto, ha hecho estudios de esta materia. Y por lo tanto tiene que iluminar la conversación no desde el punto de vista de su prisma específico, sino que desde los estudios que ha hecho en la materia. Entonces, si algún colega quisiera traer una persona de otro ascendiente a hacer eso, yo al menos no veo cuál es el problema de iluminar la conversación con personas que han hecho estudios en la materia. Entonces, yo pediría que, dado que la persona además ha hecho el esfuerzo de venir, nos demos la oportunidad de escucharlo y tal como se lo parecía yo a usted ayer, obviamente voy a poner una persona que sí me asesora legislativamente y que por lo tanto puede hablar conmigo. Quizás entendí mal cuál era la finalidad de la mesa técnica en su comienzo, pero yo le pediría, presidente, que tengamos a bien de escuchar a las personas que han venido a aportar y la verdad que yo en lo personal creo que cada uno ya tiene sus posiciones armadas y solo permitiría iluminar la conversación. Gracias, presidente. Senadora Boano, y si con eso cerramos este debate. Gracias, presidente. Saludar a la ministra aquí presente. Presidente, creo que este tema debiéramos pasarlo rápido porque creo que este proyecto es muy importante, es necesario que avancemos en el proyecto más allá. Se ha dicho aquí, se han escuchado muchos técnicos. Yo lamento la situación respecto de
de la persona de Libertad y Desarrollo que está presente, pero creo que tenemos que avanzar y aprovechar la presencia de la ministra también, que nos puede ayudar en ir desentrañando algunos de los nudos que tenemos y que es el encargo de esta comisión mixta, más que seguir escuchando, porque aquí ya estamos un poco como en la reforma previsional, ya la parte técnica está zanjada, vamos a la política, vamos a lo que nos interesa resolver, está presente Paz Ciudadana. Creo que si escuchamos a Paz Ciudadana podemos pasar ya al proyecto, presidente, sería mi propuesta, y saludando también a Libertad y Desarrollo, al asesor, y no por no querer escucharlo, porque se nos abre ahí la tentación de que todos quieran traer a sus asesores. Él también entiendo que está participando en el tema de las RUF, que es un tema muy importante en el cual también estamos involucrados nosotros y vamos a seguir trabajando todos juntos. Entonces, presidente, yo le pediría que avanzáramos en el proyecto si lo tiene bien. Gracias. Solo para que quede meridianamente aclarado el punto, porque si hay algo que a lo menos a mí en lo personal me preocupa, es que no solamente actuemos con transparencia, sino que actuemos con amplitud. Y en ese contexto, todos y todas sabíamos que teníamos un plazo para presentar nombres, solo que la mayor parte de esos nombres se inclina hacia un sector político. En lo propio, la verdad es que a mí no me preocupa. Me hubiese gustado mucho que hubiesen habido exposiciones equilibradas desde el punto de vista de las posturas ideológicas o de la representación de los partidos. Pero no fue así por ninguna otra razón de que los únicos que contestaron fueron los que contestaron. Y punto, ¿no? Si cualquiera de ustedes hubiese presentado a sus personas, lo habríamos hecho porque habíamos destinado la semana, son 2 sesiones, por lo tanto caben 3 charlas por sesión, por lo tanto habríamos podido escuchar a 6. No fue el caso, tenemos 2 y en ese escenario es lo que hay. Si hubiese presentado, me da lo mismo el partido, desde aquí o desde allá, me da lo mismo, habrían tenido la posibilidad. Yo lo que le señalé al diputado Chalper, que pensando yo que era asesor legislativo, ahora lo corrige, que creo yo que su representación habría estado mucho más presente en el debate cotidiano de la mesa técnica, porque es algo que se reúnen todos los días, que más que 15 minutos de exposición. Fin de la historia. A esta altura del partido yo no me cambio ni de casa, ni de nada. Bueno, hay otros que sí, ¿no? Pero en definitiva cada uno tiene un criterio formado ya, pues. Entonces, que hayan 3 de un lado, 1 del otro, 2 de uno, no sé qué, no es el punto, creo yo, porque aquí nos vamos efectivamente a ilustrar de posturas. Pero yo creo que el estudio correcto de un proyecto no se resuelve con una exposición más, con una exposición menos. Así las cosas, estimados colegas, yo, a ver, y no voy a decir lo lamento, porque no lo lamento, porque si hubiese estado una expresión de cualquier otro tipo de partido, da lo mismo, del partido interplanetario de izquierda, del partido interplanetario de derecha, habría estado aquí. Habría estado aquí. No, pero Diego, créeme por favor que habría estado aquí. O sea, si hay algo perdón, si hay algo de lo cual me voy a preocupar, como siempre me he preocupado, es que las reglas del juego se cumplan, de que aquí no haya aplanadora ni de uno ni de otro, y que las cosas, ojalá que podamos establecerlas con el mayor consenso posible. Por esa razón también hay algunos que en lo personal me critican por dejar hablar más de lo que tal vez debería dejar hablar. Yo prefiero invertir esos minutos y no enfrentarnos de nuevo en la sala con algo que definitivamente no nos permite avanzar. Necesitamos tener respuestas claras. Créanme, por favor, que esa es la intención. Dicho esto, estimados colegas, va a exponer el director ejecutivo Paz Ciudadana, don Daniel Johnson, y el representante de Libertad y Desarrollo, Juan Ignacio Gómez, y cerramos porque no hay más, y las otras personas que fueron sugeridas no están con posibilidades de asistir. Y cerramos. Si hubiese habido cualquier otro, aquí estaría, hoy día y mañana, y no está. Entonces vamos a dar inicio, colegas. Yo les pido, por favor, que en el ánimo de resolver, avancemos. Señor secretario. El presidente ofrece la palabra a don Daniel Johnson en representación de la Fundación Paz Ciudadana. Don Daniel ha traído una presentación. Que dicho sea de paso, para tranquilidad de muchos, el directorio de Paz Ciudadana es bastante transversal, ¿no? Tenemos colegas que están ahí, ¿no? Yo creo que no complicaría. Muy bien. Don Daniel. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En un proyecto de ley que evidentemente es de fundamental importancia para las políticas de seguridad y justicia del país.
Así que no podemos estar más agradecidos de la invitación que nos hicieron. Primero, Perdón, Daniel, si me disculpas un segundo. No le ofrecí la palabra a la ministra del Interior si quería introducir lo que ya vamos a empezar a... ¿No? ¿No quiere entrar al debate? No es mi debate. Muy bien, no es su debate. Está bien. ¿No quiere hacer uso de la palabra antes de que parta Daniel? No, muchas gracias. Muy bien. Don Daniel. Perfecto, gracias. Bueno, saludar a diputados, senadores y ministras presentes. Primero, para nosotros es súper importante y nos pasa mucho en los proyectos de ley que los objetivos primero se desdibujan después en el proyecto. Entonces, por eso quisimos partir con una lámina recordando cuál era la necesidad, por qué se plantea la necesidad de contar con un ministerio. Esto es algo muy sentido en el país, es algo que tiene muchos años de desarrollo, y es contar con un ministerio que sea especializado primero en seguridad para reducir la criminalidad y las nuevas formas mediante la implementación de políticas públicas efectivas. O sea, creemos que hay dos palabras son clave: el que sea especializado, porque no solo porque en su nombre determina un sector, un ámbito de acción, determina que el ministerio tiene la especialización suficiente para implementar políticas públicas en ese ámbito. Y que las políticas públicas sean efectivas da cuenta de que tenemos que tener la capacidad no solo de diseñarlas, sino después de evaluarlas para asegurarnos que esa efectividad existe. Entonces, la bajada sería, como objetivo específico, separar las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad, porque ambas son muy demandantes y normalmente asincrónicas. Generar capacidades para un funcionamiento sistémico de la seguridad, incluyendo el rol rector de las policías. Esto es fundamental, particularmente en el ámbito de la prevención. Cuando limitamos la prevención a la disuasión, o a lo que ocurre justo inmediatamente antes del delito, los temas policiales parecen ser los más pertinentes a abordar, o iluminación, disuasión, prevención situacional. Pero cuando uno mira la prevención como la capacidad de generar las capacidades para que se evite el inicio de carreras delictuales, por ejemplo, o la reinserción social, o empieza a mirar los otros ámbitos que son absolutamente necesarios de abordar también, la coordinación interministerial es absolutamente necesaria, porque no todas las acciones que podemos implementar van a pertenecer al Ministerio de Seguridad. Evidentemente se necesitan temas de educación, de salud, e ir coordinando esas acciones interministeriales. Por eso el segundo punto es generar capacidades para un funcionamiento sistémico de la seguridad, incluyendo también el rol rector de las policías, entendido como la capacidad de fortalecerlas y avanzar en conjunto con ellas hacia un mejor desempeño en materia de seguridad. Y por último, generar las capacidades profesionales en seguridad a nivel nacional y regional. Creemos que es fundamental en la discusión que se está teniendo sobre este nuevo ministerio el que no obviemos que la generación de un nuevo ministerio le va a dar capacidades técnicas a las personas que van a trabajar en ese ministerio para desarrollar las funciones que tienen que desarrollar. O sea, creemos que hay que poner especial atención en cuáles son los equipos humanos y primero, cuáles son los perfiles de cargo que necesitamos y cuáles son los profesionales mejor preparados para desempeñar esas nuevas funciones, para no arriesgar que el esfuerzo país que se está haciendo en un nuevo ministerio no tenga después esa capacidad de generar los beneficios que se esperan. Aspectos claves entonces de lo que pasó a comisión mixta son tres cosas: la estructura orgánica del ministerio, las funciones y el sistema de seguridad pública que tiene que tener capacidad operativa, la estructura regional que articule el sistema de seguridad pública y logre ser contraparte efectiva de las policías, y por último consideramos muy relevante, ya lo decíamos, los mecanismos y requisitos para contar con los equipos idóneos para desempeñar estas funciones. Entonces, con respecto a la estructura orgánica, proponemos, y esto bueno, no es algo nuevo, es algo que se ha venido discutiendo, pero a nosotros nos parece pertinente contar con un sistema de seguridad que esté en primera instancia anclado en este nuevo ministerio y en el ministro de Seguridad, que tiene el rol de elaboración de políticas públicas, pero también de evaluación y de coordinación interministerial. Para lograr este rol y para establecer los equilibrios también, y particularmente en materia de prevención, para no perder la mirada de esta coordinación interministerial, la prevención entendida como el general, la promoción de la seguridad, consideramos que es necesario esta unidad de análisis estratégico que estaba en la propuesta que se evacuó de primera instancia, porque creemos que es fundamental tener esa capacidad técnica que logre diseñar, evaluar y implementar y acompañar la implementación de políticas públicas efectivas. Esto se acompaña con dos consejos: un Consejo Nacional de Seguridad y un Consejo Nacional de Prevención, que más adelante vamos a ver cómo se propone que estén compuestos, y de estos consejos deberían hacer la Política Nacional de Seguridad Pública. Nosotros proponemos esta figura que se mantenga la figura de dos subsecretarías, una subsecretaría de Seguridad y una subsecretaría de Prevención,
y ambas subsecretarías tienen la misión de coordinar y de ejecutar las políticas públicas, pero acompañadas de comités que logren tener la relación con las otras instituciones, que vamos a ver más adelante cuáles son, que tienen que acompañar el proceso de implementación después de estas políticas. Entonces, los consejos definen políticas, las comités son los que acompañan que las acciones que necesitan coordinación interinstitucional se ejecuten realmente. Creemos que hemos pensado en varios modelos. Nosotros en la Fundación hicimos un proceso de levantamiento de opciones, invitamos a administrativistas y la verdad es que si bien se considera que no es la opción más perfecta porque un comité no asegura, pero creemos que es lo que más se avecina a tener una instancia que pueda estar monitoreando que la implementación de las políticas se haga conforme interinstitucionalmente, conforme a lo que se ha planteado en la Política Nacional de Seguridad. En el ámbito regional, la figura existe el delegado presidencial, pero la formación de un Consejo Regional de Seguridad nos parece absolutamente pertinente también, con las Ceremis encargadas de la elaboración, coordinación y ejecución de la política pública, acompañadas nuevamente con un comité que es el que logra esta coordinación intersectorial de seguridad y de prevención. Los consejos regionales a nosotros nos parece bien, como se había propuesto, que en regiones pequeñas no es necesario tener dos consejos regionales separados en materia de prevención y de seguridad, pero en las comunas, en las regiones que son más grandes y lo ameriten, parecería pertinente también incluso separar esos consejos en dos consejos. Ahora entrando un poco más en el detalle de cómo se componen los consejos. Perdón, Daniel, entiendo que Presidente. eso también es una postura del Ejecutivo, ¿sí? Ya. Ok, solamente para precisar el punto, porque eso no estaba. Entiendo que es una postura del Ejecutivo también. Adelante, por favor. Los consejos Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención, perdón, no veo lo mismo en la pantalla que en mi pantalla del computador, entonces... Sí. Ahí sí. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, compuesto por las fuerzas de orden. Están tratando de imprimirla, entiendo, para que todas la tengamos, porque se ve con letra muy chica. Se ve muy chica. No hay cómo La puedo mandar. Eso. Sí. ¿Tenemos a Que alguien? lo manda la Secretaría. ¿Hay algún informático que pueda ver si podemos agrandar la pantalla? ¿Lo más grande? Ya. Claro, la mitad de acá yo creo que viene ya tenemos más dificultades. Nada que al lado diga yo sí veo. Es peor, es cruel. Es una crueldad eso. Sí, es una maldad. Pero yo veo en todo caso. Yo lo puedo intentar. ¿A quién se lo mando para que lo pueda imprimir? Ahí le van a ¿Te dar. lo mando a ti, Fabián? Ya, ok. Ya. Vamos a imprimirla de inmediato en todo caso, pero puede continuar, por favor. Sí, un segundo. Perfecto, ahí está enviada. Sí, está viendo lo mismo. Entonces serían los dos consejos nacionales de seguridad pública y de prevención del delito, el de que seguridad pública, evidentemente compuesto por las fuerzas de orden y seguridad pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional, bueno, ahora en discusión también en un proyecto de ley sobre su composición, pero la instancia de inteligencia que se defina. Y en el Consejo Nacional de Prevención del Delito consideramos que es muy pertinente que esté el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, asociaciones de municipalidades, por ejemplo, asociación de gobiernos regionales, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de hacer un proyecto para tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo de involucramiento delictual, juntando información del Ministerio de Salud con la información de 24 horas de Carabineros, para poder identificar niños que concentren factores de riesgo no estigmatizante para protegerlos, para encontrar factores protectores, y la dificultad que tenemos a nivel de Estado y a nivel de otras organizaciones para poder unir esta información, para poder implementar políticas públicas efectivas en estos ámbitos es extremadamente fuerte. O sea, las limitaciones son muy fuertes. Y por lo tanto creemos que el Consejo puede ayudar no solo a implementar las políticas públicas, sino a contar con información que pueda ser preventiva y lo más temprano posible. Ambos consejos pensamos que deben ser presididos por el Ministro de Seguridad y por los subsecretarios respectivos tienen que actuar como secretarios ejecutivos de estos dos consejos, de manera que después ellos dos, en su rol que vamos a ver más adelante, que presiden también los comités, puedan implementar las políticas públicas que sean definidas en estos consejos. Ellos asesoran en la elaboración de la política nacional de seguridad pública también. Ahora,
viendo los dos en verde, que son los comités nacionales de seguridad y los comités nacionales de prevención, son similares, están constituidos el de seguridad pública por las fuerzas de orden y seguridad pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, y los comités también por los ministerios que ya habíamos nombrado, pero en este caso están presididos por el subsecretario respectivo y tienen un rol ejecutivo, son más operativos y tienen que, su función es el seguimiento de la ejecución de las medidas contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Pública, en la política, perdón, nacional de seguridad pública y la implementación de planes y programas y proyectos. El Consejo Regional, ahora pasando al ámbito regional, el Consejo Regional, como les decía, pueden abrirse en dos en el caso de que la región lo amerite o puede ser uno solo. Consideramos que tiene que haber un Consejo Regional de Seguridad Pública constituido por las fuerzas de orden, los fiscales regionales y los jueces, y un Consejo Regional de Prevención del Delito que está constituido por el Seremi de Salud, de Educación, Desarrollo Social, alcaldes, etcétera. Ambos presididos por el delegado presidencial, y la Seremi, decía bien, presididos por el delegado presidencial, y en ambos casos la Seremi actúa como secretario ejecutivo de estos consejos. Tienen carácter consultivo, pero también de seguimiento de propuestas técnicas y de la política nacional, y en este caso también la representación regional de la política nacional de seguridad pública. Por último, los comités de seguridad regionales, de seguridad y de prevención, también constituidos, similar a los anteriores, por la Fuerza de Seguridad Pública, por el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, y el de prevención por el Ministerio de Salud, Educación, Desarrollo Social, representante de los gobiernos regionales, del Gobierno Regional y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional también, presididos por el delegado presidencial y el Seremi. La idea sería que actuara como secretario ejecutivo y estos comités tienen un carácter nuevamente operativo y de seguimiento técnico de los planes, programas y proyectos a escala regional. Entonces, la estructura regional necesita resolver dos situaciones que consideramos que son muy relevantes. Uno es tener la capacidad de articular las políticas de seguridad en materia de prevención y promoción de la seguridad, pero también ser contraparte efectiva de las policías para funciones de prevención, control y persecución en la región, en todos los ámbitos. Entonces, lo consideramos que podría ser más pertinente, tratando de reconocer las estructuras que existen hoy día en el país, que sabemos que la formación de los gobiernos regionales generó ciertas complejidades, es que el delegado presidencial presida los consejos regionales de seguridad pública y de prevención del delito y sus comités ejecutivos, y la Seremi de Seguridad es el secretario ejecutivo de todas las instancias de seguridad que preside el delegado. El delegado presidencial podrá proponer al ministro o que el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito se divida en dos: seguridad pública y prevención del delito en las regiones en que esto sea pertinente. Y los Seremi serán nombrados por el presidente de la República a sugerencia del ministro del Interior. Con esto pensamos que son señales claras de que el Seremi de Seguridad tiene una jerarquía que puede interlocutar de manera efectiva con el general de zona, por ejemplo, en el caso de Carabineros de Chile, que no sea nombrado directamente desde el ministerio, sino que en este caso el nombramiento sea a través del presidente de la República. Creemos que puede ayudar en eso. Establecer que los Seremis dependen jerárquicamente del ministro de Seguridad Pública y encargar a los Seremis la tarea de articular labores de fuerza de orden y seguridad pública. Por último, establecer en los decretos con fuerza de ley y reglamento el perfil de cargo del Seremi de Seguridad. Creemos que en materia de seguridad no podemos arriesgar que un Seremi no tenga el perfil técnico necesario para implementar las políticas públicas. Y esto es algo transversal al proyecto del ministerio completo, lo vamos a ver en las láminas siguientes también. Entonces, por último, y esta es la última área o la última sección de la presentación, tenemos una preocupación que creo que lo hemos conversado y que acompaña a muchos de ustedes, que es la necesidad de hacer que el nuevo ministerio logre tener una capacidad técnica para implementar las políticas que queremos que implemente. Y para eso necesitamos que cuente con los equipos idóneos, que sean pertinentes. Para contar con equipos idóneos tenemos que definir claramente cuáles son las funciones que necesitamos que cada uno de los cargos desempeñe, fundamental, y que definidos esos perfiles de cargo tengamos atribuciones para buscar a las personas que sean idóneas, al menos a nivel de jefes de división. Uno no puede pensar que no sea una definición directa los ministros, por supuesto, pero los jefes de división y los jefes de departamento deberían ser confiados a un proceso como la alta dirección pública, por ejemplo, que garantice mínimas condiciones técnicas para implementar las políticas públicas que necesitamos que se implementen. Si bien entendemos que en el proyecto de ley la estructura que está definida deja esta responsabilidad en el decreto con fuerza de ley que tiene atribución el presidente de dictar durante un año posterior a la promulgación de la ley, creemos que podría ser un gesto relevante que en la ley quede de manifiesto la necesidad de que se implementen políticas o procesos que garanticen esta capacidad técnica.
porque el proceso de implementación del nuevo ministerio creemos que no va a estar exento de dificultades. O sea, hay funcionarios que ya trabajan hoy día en la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la Subsecretaría del Interior, y formar el nuevo ministerio evidentemente va a tener presiones técnicas. Entonces creemos que puede ser muy importante que quede explícitamente establecido, ojalá en el proyecto de ley, que los decretos con fuerza de ley van a establecer también condiciones mínimas para que los equipos sean idóneos a las acciones que van a tener que cumplir. Entonces, la propuesta para incluir es un sistema de formación, al menos un sistema de formación continua y obligatorio para funcionarios enfocados en funciones y atribuciones que deben cumplir, y que los perfiles de cargo para las jefaturas del Ministerio de Seguridad Pública, donde se establezcan ahí también las funciones del cargo y los requisitos en términos de formación académica y experiencia laboral. Por ejemplo, en diseño y evaluación de políticas públicas, diseño y evaluación de estrategias policiales, resguardos fronterizos, ciberseguridad, seguridad privada, son ámbitos muy de perfiles que necesitan perfiles amplios, pero muy específicos también. Entonces, si no contamos con esos perfiles cumpliendo esta función del Ministerio, puede ser que pierda efectividad. Y por eso proponemos que sea usado un sistema de alta dirección pública en la definición de estas jefaturas del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Eso es lo que teníamos preparado, presidente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Quiero ofrecer la palabra respecto de esta exposición. Si le damos la bienvenida a la diputada Javiera Morales, que se acaba de incorporar, y también al senador Jaime Quintana. Ofrezco la palabra. Senadora Bodanovich, diputado Schalper. Gracias, presidente. Diputado Leal después. Por su intermedio, presidente, agradecerle la exposición a Paz Ciudadana, Daniel, preguntarle un poco cómo evalúan ustedes los comités de seguridad pública, cómo funcionan, y a raíz de eso esta propuesta de otros comités más o menos similares, en el entendido de cuál es la efectividad de ellos, y el tema de la responsabilidad también, de cómo finalmente quién se hace responsable, porque estos comités, lo estábamos hablando con el diputado, para no arrogarme, digamos, la idea, sino que lo estábamos conversando con el diputado, un poco de que en los comités se suele diluir la responsabilidad. Entonces, ¿cómo lo ven eso? ¿Cómo lo ven el sistema que funciona hoy día? ¿Y cuál es la diferencia con lo que ustedes proponen en este esquema que han presentado? Efectivamente, creemos que es lo más difícil, y en particular tiene una dificultad... Perdón. Perdón, sí. A ver, si las preguntas van alineadas más o menos a lo que acaba de señalar la senadora, entonces hagámoslas de una vez para que pueda Daniel contestarlas todas, ¿les parece? Porque además nos vamos acercando al plazo y tenemos otra exposición y ojalá que podamos votar. Diputado Schalper. Sí, muy breve, presidente. Agradecer la exposición. Me sumo, la verdad, a la pregunta que ha hecho la senadora Bodanovich, lo estábamos comentando. ¿Quiere abrir la ventana? Vamos a tener mucho ruido en todo caso, pero podemos abrir la puerta. ¿Podremos abrirla? Sí. Sí. No, y una profusa discusión que tuvimos en su minuto fue cómo lograr una mayor, digamos, y en opinión de usted, una mejor y más eficaz representación del Ministerio de Seguridad en las regiones. Ustedes me da la impresión que suscriben la tesis de las seremías, esa es la impresión con la que me quedé. Pero las seremías tienen una dificultad, que es que, de alguna manera, comillas, podría decirse que debilitan al que normalmente estaba llamado a tomar decisiones en materia de seguridad, que es el delegado presidencial, y además generan una cosa que cuesta a veces entender, pero para los que somos de regiones, normalmente el general de zona le va a responder al delegado presidencial y va a ser muy difícil que así deje de ser, por más que usted empodere al Seremi, porque normalmente la figura que lidera políticamente la región es muy fuerte, y si usted pone un Seremi muy fuerte va a generar ahí una tensión, pero al mismo tiempo, claro, como un choque de trenes, pero al mismo tiempo yo entiendo que también se quiere sectorizar. Entonces ahí se exploró la posibilidad de tener un coordinador de seguridad, que es lo que hay hoy día, que yo al menos tengo una opinión bastante confusa, porque la verdad que tampoco se sabe muy bien cuáles son sus atribuciones, como no tiene capacidad de mandar directamente a las policías, la verdad que se desdibuja completamente su rol. Entonces no sé cuánto han podido reflexionar ustedes de ese punto en particular. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Leal. Presidente, gracias. Saludar a nuestro expositor. En la misma línea del diputado Schalper, yo creo que la gran dificultad, al menos la discusión que vimos en la Cámara, fue el tema de la expresión regional. Y cómo separamos nítidamente la función del delegado y la del eventual Seremi o cualquier nombre que se le quiera dar respecto a la seguridad
Es un tema que cruzó el debate y que yo creo que fue rechazado en gran medida por esa figura en particular. Entonces, me gustaría si usted pudiera profundizar un poquito cómo usted separaría, cómo evitar la dualidad entre delegado y Seremi. Las policías van a reportar al delegado, al Seremi, quién va a promover, quién va a convocar, o digamos, la fuerza pública, quién va a conseguir el auxilio de la fuerza pública. ¿Y qué pasa a su juicio con las expresiones provinciales? Porque en la región también existen provincias donde son fuertes. ¿Qué opina? Si debe existir una figura provincial, que son muy relevantes en las regiones. Y por último, no sé si usted vio una parte del proyecto que tiene que ver con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, en esa parte, en la Cámara se rechazó las facultades, nosotros creíamos que algunas bastante excesivas del Ministerio de Seguridad, del Ministerio del Interior. Si usted pudo ver algo de eso y qué opina al respecto de las facultades que el proyecto del gobierno viene, si le parecen correctas, si le parecen excesivas o no. Nosotros sosteníamos con algunos parlamentarios que había una especie de modificación del sistema político encubierto, porque se creaba la figura de Interior como una figura con bastante más rango que los demás ministros. Y nosotros creemos al menos que en un régimen presidencial es el presidente quien tiene la facultad de rayar y cómo estructura su gobierno. Un presidente podría empoderar, no al Interior, podría empoderar a un Sexpress si quiere. O sea, a nuestro juicio además como que se sacaba todas las facultades de Sexpress y todo para Interior. Quedaba como una figura Sexpress, me imaginábamos, deambulando acá en el Congreso solamente. Entonces, me gustaría conocer su opinión al respecto. Muy bien, vamos a dar 2 palabras más, la diputada Plasencia y el senador Durana. Y ahí contesta y después el diputado Leiva. Gracias, presidente. Bueno, saludo a la ministra que no la había saludado y a nuestro expositor de Paz Ciudadana, don Daniel Johnson. Me sumo a la pregunta por el rol del Seremi de Seguridad, no lo voy a repetir. Sí quiero agregar 2 cosas. Una, relacionado con el rol que otorga a la Subsecretaría de Prevención del Delito, justamente para realzar un trabajo direccionado en políticas públicas real a los temas de la prevención. Y también la importancia que le otorga a usted porque en este proyecto se establece con mayor claridad el control civil sobre las policías, de la autoridad civil. Sobre ese aspecto, quisiera que pudiera profundizar esta importancia y si hubiera que ajustar esa definición. Gracias. Última palabra en esta ronda, senador Durana. Gracias, presidente. Saludos a la señora ministra. Muchas gracias por la exposición. La verdad que hay una línea imaginaria que separa la decisión política con la decisión técnica. Y en esa línea imaginaria están los ministerios del Interior y el Ministerio de Seguridad. Y hay acciones que obviamente esa decisión raya en el límite, como por ejemplo, el especial cuando hablamos de la expresión regional en regiones que son fronterizas, en donde el flujo migratorio pasa por una decisión política, pero que lleguen a integrar organizaciones criminales pasa por una decisión técnica. O el control de orden público, que muchas veces es una manifestación política, pero termina con incidentes y hechos que son delictuales. En esa línea imaginaria, ¿cuál es la opinión de ustedes? Porque finalmente es ahí en donde se provoca la gran diferencia en esta mezcla que existe entre el Ministerio del Interior con el nuevo Ministerio de Seguridad y cómo cruza lo político, porque el delegado presidencial es una autoridad política, pero finalmente es el máximo jefe de la región, versus un Seremi que va a ser una autoridad técnica supeditada a la autoridad política. Gracias, senador Durana. Vamos a permitirle entonces a Daniel que responda y luego le doy la palabra al diputado Leiva. Quiero hacer un paréntesis solamente informativo. La Comisión Unida de Relaciones Exteriores y Seguridad del Senado nos vamos a constituir inmediatamente a continuación de esta. Lo conversé con el senador Insulza temprano, en su reemplazo va a estar el senador Latorre, presidiendo porque corresponde por ser comisión más antigua. Digo esto porque hubo una confusión ayer, pero se resolvió y por lo tanto constituimos entonces la Comisión de Relaciones Exteriores y Seguridad por la macrozona norte. Muy bien, puede contestar Daniel, por favor. Gracias, presidente, y gracias por las preguntas. A ver, yo diría que son 3 problemas que se trata de resolver con una estructura y no va a poder resolver los 3 problemas
como pensando en que vamos a quedar 100% resueltos los tres. Va a haber que buscar el mejor mix, yo creo. Por un lado, el problema es que los delegados tienen que tener atribuciones fuertes, suficientes, para poder ejercer su rol en la región, y también en materia de seguridad, evidentemente, van a tener un rol relevante. Entonces, tiene que ver con la jerarquía que tengan el tema de la seguridad en la región. O sea, cómo puede ser una contraparte efectiva de lo general de zona de las policías, por ejemplo. Y esa es una línea. Otra línea es que el Ministerio del Interior exinde ahora de los temas de seguridad. Y por lo tanto, los delegados que pertenecen a Interior, ahora las atribuciones en materia de seguridad aparentemente quedarían cruzadas de quien define las políticas de seguridad, que tendría que ser el nuevo Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, ese es el segundo problema que habría que resolver. Y el tercer problema es, bueno, en realidad lo dije en el primero, es el tema también del rol con las policías. O sea, está el rol no, en realidad, lo he dicho de otra manera, es más bien el rol de prevención y de la coordinación interministerial. Esos son los tres. Uno es el rol de jerarquía que tiene que tener en la región. El segundo es el rol de que no puede quedar cruzado. Y el tercero es el rol que tiene que tener unas atribuciones fuertes para también poder coordinar a todos los sectores en la región para poder implementar políticas particularmente preventivas. Si bien las políticas de seguridad también, de control, también tienen una necesidad de coordinación interinstitucional, esto es mucho más nítido cuando uno lo ve en la prevención, que la prevención tiene que tener una coordinación de distintos sectores para poder aplicar políticas preventivas. Entonces, la figura que nosotros proponemos no es tan evidentemente resolvedora o que soluciona los problemas en los tres ámbitos, pero creemos que logra un buen equilibrio en los tres. El delegado presidencial quedaría presidiendo el Consejo Regional de Seguridad Pública. Y desde ahí puede definir políticas públicas que sean transversales en materia de seguridad. El articulador o el que tiene que llevar a la práctica esas políticas es el Seremi de Seguridad. Y por lo tanto opera como, la palabra es como secretario ejecutivo de este consejo. Y después existen los comités, que son los que van a ir haciendo el acompañamiento de cada una de las políticas. Nosotros entendemos que hay consejos que históricamente no han funcionado suficientemente bien, incluso, por ejemplo, el mismo Consejo de Infraestructura, que une a los ministerios de Transporte, Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, y que la verdad es que las coordinaciones que han logrado hacer, y los corredores del Transantiago es el principal ejemplo, en que no hubo una coordinación real y no se desaprovecharon oportunidades. Pero creemos que más que porque que la culpa de decir que ese consejo no funciona, es que creemos que los consejos tienen que tener un correlato operativo, técnico, que logre llevar adelante esa acción coordinada. Entonces, a nosotros nos parece que es bueno el mix, no solo, un consejo por sí solo no va a operar, pero si ese consejo tiene un correlato que define políticas públicas, que tienen un área de seguimiento y un acompañamiento, que a través de estos comités creemos que puede ser mucho más efectivo finalmente. Entonces creemos en ese mix de estructura. Creo que ahí traté de responder por lo menos lo de los comités y los delegados. Lamentablemente, diputados, nosotros, como nos metemos en temas de seguridad, nuestro ámbito es, no es que nos metemos, nuestro ámbito de acción son los temas de seguridad, no tenemos un pronunciamiento tan nítido sobre lo que va quedando y cómo podemos reunir el tema del Ministerio del Interior. Preferimos no referirnos a eso en particular. Y el control de las policías, nosotros creemos que, por ejemplo, hoy día mismo estamos en un proceso teórico de reforma de las policías. Pero lamentablemente las capacidades técnicas con que cuenta el Ministerio del Interior para poder hacer un acompañamiento de una reforma de las policías, que realmente, de hecho también esto se ha caricaturizado a veces un poco, y la verdad es que la reforma le tiene que dar a las policías la capacidad de adaptarse a las nuevas formas de delito, a poder evaluar el desempeño de una manera correcta, a implementar los programas policiales a través de ese formato, de programas para poder entender cuáles son los objetivos, cómo evaluar después los resultados, es sumamente difícil. Y por lo tanto, el tener capacidad, creemos que el Ministerio históricamente, no es de hoy día, esto es histórico, el Ministerio del Interior ha tenido dificultades para establecer un rol de acompañamiento a las policías para que éstas se desarrollen de una buena forma. ¿Y eso cómo se resuelve? Más que con atribuciones fuertes sobre las policías, nosotros creemos que con capacidades técnicas que logren entender bien el funcionamiento policial y acompañar procesos de cambio al interior de la institución. Entonces, por eso la figura de tener
esta unidad de evaluación, de desarrollo de políticas públicas lo creemos muy relevante y más que todo el que se definan de manera muy certera las atribuciones, los perfiles de cargo que van a desempeñar esas atribuciones que tienen y que la contratación de quienes van a desempeñar esos cargos dé cuenta de ese perfil para que estemos seguros que van a poder cumplir su rol. Muy bien, queda claro que vamos a tener un buen debate respecto de cómo establecer roles diferenciados entre la figura del delegado presidencial y el comisionado o seremi, como se le llame, porque claramente están cruzados y aquí tenemos que especificar para que no tengamos dificultades operativas en las regiones. Diputado Leiva, y vamos cerrando entonces. Muchas gracias, presidente. Quisiera agradecer la participación y la exposición de Paz Ciudadana y de Daniel Johnson, pues usted medio que siempre ha colaborado mucho en materias de seguridad en la Cámara, por lo menos siempre nos apoya. Y quisiera, si pudiera, enfatizar respecto de un concepto que es fundamental a mi juicio, que es el rol sistémico de la seguridad. Y efectivamente, cuando existen facultades adecuadas de coordinación interministerial, se pueden implementar de mejor manera. No recurrir a los convenios entre ministerios para ejecutar políticas públicas, sino que alguien asuma el rol de coordinación de los distintos ministerios y los órganos en los cuales se concentra para efectivamente implementar políticas públicas adecuadas. Si me queda claro respecto de uno de los puntos que va a ser, que es cuestión en esta instancia, es respecto al rol de la expresión regional. Yo lo que entiendo, y me gustaría que ahí nos planteara Daniel, por si usted me presidente, que esta seremía tiene un rol eminentemente ejecutivo, acompañado por un comité que articula e implementa las políticas públicas desarrolladas por un consejo y el ministro. Y que muchas veces, cuando analizamos el rol de seremi en tanto articulador y quien implementa las políticas públicas, se obvia o se subestima el rol que tiene el delegado presidencial en su calidad de representante del presidente de la República en la región. Si me permite el símil, bastante coloquial, es un superintendente y un comandante en la jerga bomberil. Tiene que adecuarse a la política pública, pero tiene que haber no solo un rostro que ejecute, sino que tenga las capacidades de coordinar también con los distintos estamentos que están debidamente representados en el comité. Y en segundo lugar, si a su juicio la idoneidad, que ya es un tema de desarrollo organizacional dentro del propio ministerio, se satisface el requerimiento de idoneidad o calidad, si, como usted planteaba, en el decreto con fuerza de ley o en esta facultad delegatoria del 64 de la Constitución se establece que quienes se designen en ese rango de jefes divisionales deban estar adscritos al sistema de alta dirección pública para garantizar de una u otra manera esa capacidad. Y algo que me pareció novedoso y que yo comparto, que es de qué manera existe un adecuado control por oposición o el rol de accountability que van a desarrollar los comités en el territorio, donde también están integrados órganos autónomos y descentralizados, como son, en este caso, el Ministerio Público y también los municipios. Gracias, presidente. Puede contestar, Daniel. Gracias, diputado. Muchas gracias, presidente y diputado, por la pregunta. El rol sistémico de la seguridad es fundamental. O sea, nosotros estamos, a ver, es evidente y es necesario, y eso no hay que confundir, las acciones de control, de persecución, las sanciones, eso es un componente fundamental del sistema y eso tiene que estar y no tenemos ninguna duda de ello. Sobre todo en materias, por ejemplo, como hoy día que estamos viendo crimen organizado y que tiene ya evidencias bastante indudables de que hay presencia de bandas, organizaciones delictuales internacionales que están operando en el territorio y que ahí no tendría mucho sentido la prevención temprana porque son bandas que no iniciaron sus carreras delictuales en Chile y por lo tanto la prevención más temprana en ese caso se desdibuja y necesitamos tener una acción de control que sea suficientemente fuerte. Pero eso no deja que no queremos que esto se siga perpetuando en el tiempo y la única manera de no perpetuarlo en el tiempo es evitar el reclutamiento de nuevas personas que integren estas organizaciones delictuales. Si uno mira los factores de exclusión de personas privadas de libertad, hoy día, en las cárceles hay factores que son bastante decidores. Por ejemplo, la cantidad de personas que no tienen la escolaridad completa, o sea, personas que han sido excluidos del sistema escolar, hijos de papás que están privados de libertad, son tasas infinitamente más altas que la que tiene la población general. Entonces, hay factores que son conocidos por el sistema. Incluso
por ejemplo, hijos de papás que fueron papás adolescentes, también es un factor de riesgo. O hay factores que están en el que son identificables en el sistema de salud, en el sistema penal, en el sistema escolar, y por lo tanto la visión sistémica que nos permitiría prevenir esos involucramientos delictuales tempranos es fundamental. Pero para eso necesitamos no solo el entendimiento, o sea, no solo recopilar información, cruzarla para entender, sino que necesitamos después implementar políticas. Y esas políticas muchas veces no están en la prioridad de los ministerios sectoriales que son los responsables de implementarlas. Es lo que nos pasa en vivienda. O sea, hoy día tenemos una cantidad de barrios críticos importantes, que los identificamos, que tratamos de no decir que es la inseguridad lo que nos hace marcarlos de color rojo, pero sabemos que en la base está la inseguridad. Entonces, si seguimos construyendo políticas de vivienda sin que éstas sean preventivas de delito, la verdad es que vamos a seguir perpetuando nuevos barrios críticos a futuro. O sea, la oportunidad que tenemos de evitar un involucramiento o el que sea un barrio cooptado está muy jugada en el diseño de ese barrio. Pero los barrios todavía no hemos logrado que sean diseñados con criterios preventivos. Entonces, esta mirada sistémica no es solo de intención, no es solo de cruce de información para determinar a ciencia cierta cuáles son los criterios o los factores más relevantes, sino que es de implementación conjunta. Y creemos que es la mejor apuesta que se nos ocurre, la verdad. Uno sabe que estas no son perfectas, pero la mejor apuesta que creemos que puede dar resultados en esto es tener un consejo que sea capaz de coordinar la política y después la implementación, como usted mismo decía, diputado, a través de comités que sean los que puedan hacer el seguimiento a un nivel de ejecución de política pública. Sobre la segunda pregunta, si es que está suficientemente... Un minuto, Daniel, por Sí, favor, con para esto dar termino. espacio a la otra. Y La poder... segunda pregunta, si está suficientemente recogido en el proyecto. El proyecto determina que se tienen que dictar la estructura del nuevo ministerio con los decretos con fuerza de ley que va a poder emitir el presidente, pero todavía no tiene un pronunciamiento sobre la formación y sobre las capacidades técnicas primero y sobre la formación que tienen que tener las personas que ocupen esos cargos. Nosotros creemos que sería pertinente considerarlo en el proyecto de ley, ojalá. Muy bien. Gracias, presidente. Lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Daniel, muchas gracias por la participación y la exposición. No vamos a poder prorrogar esta sesión porque tenemos que constituir la Comisión Unida de Relaciones Exteriores y Seguridad por la macrozona norte y por lo tanto voy a darles el espacio para que haga su exposición a don Juan Ignacio Gómez y con eso concluimos las exposiciones. Quiero anunciarles, colegas, que como habíamos anunciado votación ahora de 3 artículos de fácil despacho, que son acomodaciones de redacción y eso, más 2 transitorios que pudiesen ser, hay 2 temas que la mesa técnica tiene que ver, eso lo vamos a hacer mañana, creo que una sesión bastante rápida, convocada a las 10 de la mañana, ¿no? Yo creo que de 10 a 11 estamos resueltos para poder avanzar en votación y después vamos a dar la semana regional para que la mesa técnica siga avanzando. Dicho esto, le doy la palabra a don Juan Ignacio Gómez de Libertad y Desarrollo. Recuerdo que tenemos que terminar a las 12:30, por favor. Muchas gracias, presidente. Quiero saludarlo a usted y por su intermedio también a los demás senadores, diputados, miembros de la Secretaría. Presidente, un poco solamente para hacerme cargo del debate que se dio al inicio de la sesión, quiero yo comentar que en el gobierno del presidente Piñera... Muy brevemente, yo preferiría no entrar de Yo nuevo en sé, ese debate, creo que es muy breve, presidente. A mí me tocó ser jefe de asesores legislativos del exministro Rodrigo Delgado. Participé en la comisión bicameral que integraron el senador Quintana, entre otros el diputado Leiva y otros diputados más. Me tocó participar de la preparación del mensaje que inicia este proyecto de ley, por lo cual creo que puedo entregar alguna visión de conjunto y también desde la perspectiva de libertad y desarrollo en términos del análisis de políticas públicas. Respecto de la acá. Sí, estaba... Pueden ver, estamos fuera de la exposición, por favor. ¿Dónde tengo esto? ¿Tiene? Sí. Acá tiene su computador. Ya. Ahora debería estar presentado. Bueno, presidente, en los minutos que tengo quiero dedicarle a hablar a, digamos, 3 cosas que creo que son importantes. Lo primero, un poco de historia, cómo llegamos a las discusiones que estamos teniendo hoy día, al recordar algunos principios de diseño institucional que pueden ser importantes y referirme en 2 palabras a algunos aspectos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Interior en el contexto de la Comisión Mixta. En las presentaciones que tienen ustedes impresas, ahora se va a presentar un párrafo que se va a ver muy
muy chiquitito, pero hay un extracto de la historia de la ley del sucinto informe de la Comisión de Constitución el año 2009. Nosotros revisamos rápidamente cuáles fueron el tenor de las discusiones, porque en el tercer trámite constitucional en el Senado hubo un giro muy fuerte en cómo se estructuró el proyecto y vemos que hay muchos temas que ya más o menos 15 años atrás se estaban repitiendo. La dependencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, la facultad de supervigilancia de las facultades de seguridad de otros organismos públicos, materias de personal, implementación, entre otras tantas, que son temas, presidente, que cuando uno revisa la tramitación de este proyecto se han ido repitiendo sistemáticamente, y yo creo que eso es importante de tener presente, porque no nos estamos enfrentando a problemas nuevos, son problemas que tienen 15 años y que hay que mirar a la luz de la implementación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Pero probablemente lo más relevante, ¿no es cierto?, de esto es que en el tercer trámite constitucional, en el año 2009, el Senado acordó rechazar unánimemente todas las modificaciones de la Comisión Mixta, perdón, del tercer trámite, las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, que fue la Cámara Revisora, porque precisamente la discusión tenía ribetes que excedían simplemente lo técnico y con un fuerte componente político. Por eso, para ir al grano, presidente, creo que es pertinente recordar algunas cosas que pueden ayudar también al diseño y la discusión. En general, muchas de las discusiones que uno ha visto en el trámite, tanto el primer como el segundo trámite constitucional, eran discusiones muy orgánicas y que en general están casi todas resueltas ya en la ley general, en la ley orgánica de bases generales de la Administración del Estado. Y esto es importante por lo siguiente, porque la ley nos da un diseño predeterminado de organización administrativa, ministerios, seremías, subsecretarías, ¿no es cierto?, por lo cual uno podría eventualmente hacer un proyecto breve, orientado exclusivamente a las facultades de seguridad pública, porque en general el andamiaje administrativo está ya dado en la ley. Pero algo muy relevante en esto también a tener presente es precisamente los roles esenciales de los ministerios, ¿no? En este set que yo llamo el default, ¿no?, el predeterminado que tenemos institucionalmente, los ministerios se orientan más al diseño de las políticas públicas y los servicios públicos a ejecutar dichas políticas públicas. En este sentido, una cuestión que hemos señalado en algunas ocasiones, es que justamente las policías son los servicios públicos llamados a ejecutar el diseño, a ejecutar, ¿no es cierto?, las políticas públicas que diseñan los ministerios en materia de seguridad pública. Por eso yo no podría estar más de acuerdo con Daniel Johnson cuando él señala que es importante tener cuadros técnicos importantes, porque muchas veces lo que uno advierte es que se producen asimetrías técnicas entre las policías y los ministerios y muchas veces es difícil saber el fundamento de algunas decisiones netamente policiales. Pero como bien señalaba el senador Durana, la línea en esta materia es tenue porque efectivamente el ministerio encargado de la seguridad es un ministerio necesariamente muy político. Entonces quiero entrar en algunos detalles, ¿no es cierto?, del ministerio justamente para poder generar una breve conclusión final. En general, hay otras reglas que el Ministerio, digamos, que se han tratado en el debate de modificar, que son también parte del default institucional. La coordinación, por ejemplo, la puede determinar el presidente de la República por decreto, y eso está tanto en la Constitución como en la ley. Entonces, por ejemplo, la discusión que van a tener sus señorías pronto respecto del artículo 4 sobre coordinación interministerial e interinstitucional, la pregunta es, si tenemos reglas por default, ¿cuál es la finalidad de cambiar la regla? ¿No es cierto? O sea, es decir, si la ley va a señalar que va a haber un ministro coordinador, la pregunta es ¿para qué y por qué? ¿No es cierto? ¿Qué es lo diferente que queremos alcanzar de eso? Teniendo esa respuesta clara, probablemente la discusión se simplifica mucho. Y por eso, cuando uno ve las facultades, por ejemplo, de petición de información, podrían haber una o varias normas orientadas específicamente a cada uno de las áreas específicas que cada función debería tener. Pero eso nos obliga a tener claro cuáles son las propuestas concretas o las posiciones concretas en esta materia. Respecto a la organización interna, la Cámara de Diputados rechazó los artículos 15 a 20 y 21, que referían el 15 a una organización general del Ministerio y el 20 y 21 a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros desde Libertad y Desarrollo pensamos que en realidad es más conveniente tener solo una subsecretaría de seguridad a que tener dos, porque en general lo que uno ha visto en la práctica hoy día es que la Subsecretaría de Prevención del Delito
tiene facultades que son relevantes, pero que perfectamente podrían subsumirse dentro de una sola subsecretaría, no solo por un aspecto de racionalización administrativa, sino también porque permite empoderar y tener un solo centro de control y de diseño del ciclo completo de la política pública. Adicionalmente a eso, presidente, les han repartido carpetas donde ustedes van a poder encontrar una propuesta tanto de articulado como con algunas explicaciones que preparamos desde Libertad y Desarrollo con el CESCRO de la Universidad de San Sebastián, donde participó los ex subsecretarios Arboe, Burgos, Uvilla, el ex fiscal don Luis Toledo y también la ex jefa de la división jurídica del gobierno del presidente Piñera de la SECPRES, doña Fernanda Garcés. Por lo cual, creemos que es importante entender y relevar que uno debería pensar cómo empoderar y fortalecer. Hoy día la Subsecretaría de Prevención del Delito existe porque la historia de la ley que crea el Ministerio de Interior y Seguridad Pública necesitaba una subsecretaría especializada en temas de seguridad que no estaba radicada o que no tenía exclusivamente el Ministerio del Interior. En su momento, la Subsecretaría de Prevención del Delito fue la Subsecretaría de Rehabilitación y Prevención del Delito. Por lo cual son elementos que creo que su señoría es importante que los tengan en antecedente para una decisión completa. Respecto a la expresión regional, el mensaje que presentó el presidente Piñera proponía un Ceremi, digámoslo, tradicional, un Ceremi que se dedicaba a hacer convenios, ejecutar programas. Como su señoría saben, el Ministerio del Interior no posee Ceremis porque se desconcentra, digamos, teóricamente a través de los servicios de gobierno interior, las intendencias, las delegaciones presidenciales regionales y provinciales. Y por tanto, ante la misma encrucijada que tuvo el Senado el año 2009 de qué hacer con los delegados y en esa época los intendentes, ¿no es cierto?, y el control de la seguridad, la propuesta del mensaje original fue dejarlo radicado en los delegados. El proyecto con el tiempo, ¿no es cierto?, pasó a la figura del comisionado, hubo después un no comisionado llamado Ceremi, pero que era más o menos lo mismo, y esto lo comento porque volvimos al problema en la comisión mixta del año 2009. Pero creo que también la pregunta tiene una dimensión constitucional que es importante, ¿no? En general, lo que nos dice la Constitución es que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente y sobre todo todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior. Esta norma constitucional tiene un correlato con el artículo 115 bis también de la Carta Fundamental a propósito de los delegados presidenciales regionales, ¿no? Señala que los delegados presidenciales regionales a cargo, no sé, las regiones están a cargo de un delegado presidencial, el que ejerce las funciones y atribuciones del presidente de la República en la región en conformidad a la ley. Y le corresponderá la coordinación, la supervigilancia también o la fiscalización de los servicios públicos creados para el cumplimiento de las funciones administrativas. Entonces, estas dos normas las podría leer de varias maneras, por cierto, no estoy diciendo que eso sea una interpretación evidente, pero sí quiero poder ilustrar a la Comisión en este sentido. No es solamente un problema de cómo organizamos a nivel de ley, sino que lo que nos dice la Constitución es que el ejercicio de las funciones del presidente se realizan por el delegado en conformidad a la ley. Entonces uno podría entender que uno no puede sustraer en principio del delegado ciertas funciones sin que medie, por ejemplo, un cambio constitucional. Esto por cierto es debatible, pero creo que es importante abrir un poco más la discusión más allá de las fórmulas que uno pueda pensar para arreglar el problema de la dependencia de las policías a nivel regional. En realidad uno debería también incluir elementos constitucionales del diseño administrativo. Finalmente, pensamos que introducir cambios a la organización administrativa regional parece inconveniente. En algún momento hubo indicaciones que apuntaban a que el delegado elegía a los Ceremis, lo cual generó bastante revuelo. Se trata, y yo creo que en esto la experiencia es importante, el sistema de administración regional es un sistema centenario que viene probablemente de las bases portalianas de la República. Y entonces cuando uno pretende cambiar el sistema, yo creo que uno debe tener buenos argumentos para poder cambiarlo, más allá de lo que podemos entender que sea una expectativa de aquello. No hay solamente un cambio de facultades, hay un cambio en la dimensión política. Pero efectivamente uno podría entender que podrían haber situaciones que en la práctica generen algún problema producto de la decisión final que tome su señoría respecto de cómo estructurar el ministerio. Y probablemente uno podría tomar una aproximación un poco más conservadora, ¿no es cierto? Pero no por ello menos cauta, que es
generar posibilidades de delegar facultades, ¿no es cierto? De manera que uno pueda ver la implementación de las políticas. Eso creo que es sumamente importante. Respecto al Ministerio del Interior, el mensaje no configuró un Ministerio del Interior nuevo, porque eso en principio era idea de otro proyecto de ley. Uno de los documentos que he dejado en poder de esta comisión, presidente, contiene un estudio acabado, ya hace algunos años atrás, de cómo uno podría reestructurar también el centro de gobierno. Dicha propuesta contiene no solamente un estudio dogmático, sino que también una propuesta de articulado completo de cómo esa reforma podría hacerse. Hago eso sí la prevención, que tiene algunos años y podrían haber cambiado algunas normas. Pero entonces lo importante es cuál es el enfoque óptimo para el nuevo ministerio o para el antiguo Ministerio del Interior, si es que uno empezara a volver a lo que había antes de la ley 20.502. Orgánicamente uno ve que lo que va a quedar del Ministerio del Interior es el Ministerio del Interior, es la Subsecretaría del Interior como núcleo residual del Servicio de Gobierno Interior, es decir, de los delegados presidenciales, regionales y provinciales, y la subdere. Entonces es razonable además que, por ejemplo, que la gestión de emergencia esté en el Ministerio del Interior, precisamente lo digo porque hay experiencia, hay orgánica, es un ministerio del territorio, finalmente, lo que va quedando el Ministerio del Interior. También la política, bueno, esa es una pregunta que sus señorías tienen que responder, ¿no es cierto? El ministro del Interior resultante debería hacer o reunir en sí las facultades de la Secretaría General de la Presidencia. Sí, yo con esto ya voy terminando, presidente. Veo que ahí parece que hay un tema con la conexión, pero bueno, sus señorías tienen la presentación para no demorarme más. ¿Qué no parece recomendable? Quizá, y creo que con esto para ir terminando, el presupuesto de independencia que tiene la Constitución para gobernar. Todos los gobiernos han tenido formas distintas de administrar los núcleos de poder que han tenido. Y por eso cuando uno veía algunas indicaciones que, por ejemplo, nombraban al ministro del Interior como aquel que había como que debía consultarse previamente el presidente para nombrar ministros, o que el ministro del Interior podía presidir un consejo de gabinete, que son cosas menores probablemente, nos dicen de cómo se cambia la libertad para estructurar todas las formas de gobierno que todos los presidentes han tenido y que es correcto que tengan. Cambios así son políticamente complejos, pero son sumamente relevantes. Para ir concluyendo, presidente, es necesario repensar el Ministerio del Interior. Pueden haber varias vías, quiero simplemente enunciar dos. Fusionar la subdere con la Subsecretaría del Interior, al menos en una fase de transición. La Subsecretaría del Interior va a quedar con muy pocas cosas. De hecho, no tiene una ley propia, digamos, que le dé. Está creada una planta por ahí por el año 90. No, si uno busca, digamos, no va a encontrar muchas facultades de la Subsecretaría del Interior. Adicionalmente, otra opción es no innovar y enviar un proyecto sobre reforma al centro de gobierno. Creo que eso también es una discusión válida e interesante. Por cierto, el proyecto tiene algunas propuestas que son interesantes, ¿no es cierto?, que hacen sentido. Llevar a Interior la coordinación y el seguimiento programático, que hoy día está en las Express, pero eso no basta. Presidente, para concluir, yo creo que la discusión que tiene su señoría es sumamente relevante por dos motivos principales. Hoy día la seguridad es la principal preocupación y hay un desafío de implementación súper relevante, pero sobre todo de cumplir la expectativa. Institucionalidad que no sirve y no tenga un correlato práctico, en realidad es una institucionalidad que solamente va a defraudar, y eso va a ser peor para la política. Lo segundo, urge una reforma al centro de gobierno en alguna manera. Este proyecto lo pone de relieve y creo que es importante que esa discusión se releve y se tenga, porque efectivamente muchos de los problemas que nos advierte la administración del Estado justamente vienen de formas que cuando uno lee las leyes de las Express uno dice, oye, esto como que qué raro que esto sea la ley porque no se hace o se hace distinto. Y eso es importante adecuarlo para que tengamos un sistema coherente de facultades y organismos. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Juan Ignacio. Voy a ofrecer 5 minutos para preguntas porque tenemos que constituirnos en la Comisión Unida. Aprovecho de saludar a la senadora Carmen Gloria Aravena, que no la había saludado, está en reemplazo del senador Sandón. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, colegas, les reitero, mañana nos vamos a constituir a las 10 de la mañana. Yo entiendo que la Cámara de Diputados tiene sala. Vamos a esperar una holgura de algunos minutos para que puedan cruzar.
Vamos a votar 3 artículos de fácil despacho, no va a haber debate político, más bien la mesa técnica ya alineó las redacciones, en la cual también participaron los asesores legislativos del Ministerio del Interior, y vamos a ver si alcanzamos a votar 2 transitorios que hacen lo mismo. No hay alteración ni del espíritu del proyecto, ni más que alguna de sus formas. Senadora, ministra Toá. Gracias. No, gracias. No, gracias, presidente. Una consulta, presidente. ¿La comisión va a ir a dar quórum para esta otra sesión y va a volver acá? No, ya no. Entonces no se van a votar hoy día esos Vamos a artículos? votarlo mañana a las 10 de la mañana. Por eso Ya. es que convocamos Pero para eso a mañana. mí me gustaría, no sé si ahora se alcanza a, digamos, hacer algunos puntos respecto a las presentaciones que hubo. No sé qué es más conveniente, hacerlos ahora o hacerlo en esta sesión de mañana. Todo depende del plazo que ustedes tengan. Les ha tocado hartos temas relevantes, no sé si... Como pueda la comisión, ¿no? A ver, A nosotros tenemos que sí o sí constituirnos ahora, porque de hecho la Comisión de Relaciones Exteriores tiene otra tabla, digamos, pero la dividieron para poder constituirnos y partir ahora a las 12:30. Por lo tanto, tenemos que hacer. Si usted o si alguien pudiese venir mañana para poder hacer esas exposiciones, ni un problema. Yo puedo mañana hacerlo. Entonces no hay mañana problema. lo que vamos a hacer, vamos a dar una holgura para que los diputados puedan constituirse, ojalá no más allá de las 10:15, y estamos hasta las 11:30 reunidos entonces. ¿Les parece? Muy bien, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.